Dios bendiga a todos los hermanos, que la paz del Señor esté sobre todos los corazones y toda nuestra comunidad de fe reciba el gozo, la alegría, la esperanza de un Dios que viene manifestándose, tal como lo dice la palabra para el quinquenio, que fue recibida ya por diciembre de 2015 y que fue promulgada, que la predicamos desde aquel momento y que recordaba el texto de Isaías 16, 3, 4 y 5, que desde diciembre de 2002 nos viene acompañando y que ha sido público y notorio porque se lo hemos ministrado a todos los que tenemos cercanos. Y que hoy, empezado este año o empezando este año 19, cobra un valor muy especial. Aquella palabra del quinquenio fue dada en un momento muy especial de nuestra nación y del mundo. Y ahora, a 3 años de esa palabra, vemos cómo volvimos a empezar, cómo retrocedimos y llegamos a situaciones de dolor y de angustia. Y entonces el consejo de Dios vuelve a ser: ocúpense del desterrado, preocúpense del que sufre, yo voy a sacarles al devorador y se sentará firme en el trono quien haga juicio, procure el juicio y acelere la justicia. Y cuando hablamos de justicia no solo en términos legales, sino que hablamos de justicia en términos sociales, económicos, en todo el amplio espectro de la palabra, pero especialmente en el ámbito social y económico, porque la palabra precisamente dice que nos tenemos que ocupar de los que sufren, de los pobres. Y en este sentido, palabras que vinieron a darnos una fuerza interpretativa muy grande de esta palabra para este quinquenio, son palabras que tenemos que recordar con mucha pasión, porque cuando uno las lee desde la vivencia, desde el momento en que estamos viviendo, generan un plano completamente diferente. La primera, Juan 16, donde el Señor dice, van a tener tristeza por un tiempo, pero después viene el gozo. La tristeza que se convierte en gozo. Y esto es lo que estamos viviendo. Son días de preocupación, son días problemáticos, son días difíciles, y Dios dice, viene el gozo. El gozo hay que buscarlo. Por eso es importante buscar a Dios. Y el segundo texto que Dios nos dio fue muy especial, el Salmo número 113, los versículos 4 al 9, donde habla de un Dios que es excelso sobre las naciones y que está lleno de gloria y que se humilla a mirar aquí en la tierra. Pero el versículo 7 dice, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Es decir, un Dios que toma al pobre y lo saca del estado de pobreza, del estado de miseria, que hace justicia. Y decimos siempre, cada milagro de Dios en lo económico es un acto de justicia, a través del cual el Señor trae paz para nuestros corazones, sabiendo de que el que gobierna sobre nosotros es Él y que va a hacer milagros y maravillas para que podamos vivir bajo su gloria. Pero además, al estéril, a la que no podía tener hijos, le da la posibilidad de ser madre de hijos. Es decir, que es el Dios de los imposibles. Y esto tiene mucho que ver con la palabra para este año 19, en el cual Dios dice, yo soy Dios de todos y hago milagros, hago maravillas. No hay nada imposible para mí, todo es posible. Y entonces el desafío para nosotros es creer que Dios va a hacer todas las cosas posibles. Y en este contexto, el último texto de aval para la palabra del quinquenio, que es Ezequiel capítulo 12, versículos 20 al 28, habla claramente que las profecías dadas fueron profecías que fueron generadas en el marco de la revelación de parte de Dios. Pero que el pueblo, cuando se demoraron un poquito, empezó a decir, lo que Ezequiel ve es para de aquí a muchos días. Y viene Dios con una corrección muy fuerte diciendo que cese ese refrán, porque lo que hablo se va a cumplir y se va a cumplir pronto. Por eso, con todo esto en el alma, tenemos que mirar el texto y la palabra que Dios nos da para el año 19. Dice la palabra de Dios en Jeremías 32, 25 al 27.
Oh Señor Jehová, ¿y tú me has dicho, cómprale la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Una palabra impresionante que ya venía siendo ministrada en el año 18, pero que ahora hace foco específicamente en esta situación. Un Dios que es Dios de todos y que viene para bendecir a todos y que viene para liberar a todos, pero que también se reafirma en su condición de Dios de amor, Dios de bendición y de milagros, y dice, no hay nada imposible para mí. Quizás como la estéril estás mirando y diciendo, la cosa está difícil, es imposible, y Dios te está diciendo, para mí no existen los imposibles. Si confías en mí, vas a ver la gloria de Dios. Si confías en mí, vas a ver milagros de una manera extraordinaria. Y de eso se trata este año, que viene con toda la bendición. Ahora, no sale de la victoria, sale de la derrota. Jeremías estaba clamando y diciendo, Señor, y con todo esto que está sucediendo, el sitio, el dolor, las muertes, la violencia, todo lo que está pasando, con todo esto vos me hiciste que le compre a Hanameel ese terreno. Y viene Dios diciendo, yo cambio la situación, Jeremías. Yo puedo hacer milagros, solamente que tienen que clamar. Y si claman, entonces van a ver que yo soy Dios de todos y que vengo para hacer milagros y maravillas. Y este año es un año extraordinario donde veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, haciendo milagros y maravillas impresionantes. Por eso, en el primer trimestre arrancamos hablando de la misión. Por eso la palabra de Dios para el primer trimestre es Mateo 3, 2 y 3. Y en su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Impactante porque esta es la misión que Dios nos ha dado. Missio Dei, la misión de Dios. Nosotros como colaboradores lo que hacemos es preparar el camino. Nuestro evangelio, un evangelio sencillo, profundo y potente, en el cual allanamos el camino, en el cual levantamos lo que está deprimido, bajamos lo que está empinado, enderezamos lo que está torcido y allanamos lo que está pedregoso. Y le hacemos el camino fácil a la gente para que reciba a Cristo en su corazón, para que su vida reciba de la gloria. Y en este primer trimestre Dios nos dice muy bien, para que se cumpla esto, que la gente pueda entender que Dios es Dios de todos, debemos allanar el camino para que todos puedan llegar y conocer ese Dios. Y en la multitud de los milagros, como se daba en Capernaum, todos sean bendecidos. Porque Dios es el Dios de los imposibles. No hay nada imposible para Él. Un texto que es importante para esto es Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 23, donde se nos habla de la batalla entre la sabiduría y la necedad. La necedad implantada en el pueblo y la sabiduría que intenta entrar para mostrar la realidad. Y es importante que el pueblo, por ese camino fácil, por ese camino abierto, por ese camino sencillo, pueda llegar al conocimiento de la verdad y pueda entender qué es lo que debe orar, dónde debe estar su corazón, dónde debe estar su alma, cuál debe ser el arraigo de su ser. Y en esto, el texto siguiente que avala este primer trimestre es Judas 3 y 4. Donde habla acerca de personajes enquistados. Dice la palabra de Dios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo.
Una palabra muy fuerte porque no habla de afuera, habla de adentro. Está diciendo que dentro nuestro entran personas que tienen un espíritu muy malo y con intenciones muy malas, que lo que intentan hacer es desvirtuar el Evangelio, lo que intentan hacer es llevar la palabra a otro nivel, porque tienen otras apetencias, porque quieren otras cosas. Y acá vuelvo sobre el tema, es tan importante que nuestro Evangelio sea la clave, como dice allí, abrir el camino recto, abrir ese camino recto, directo, que no tenga curvas, que no tenga badenes, que no tenga que trepar a alturas, ni que tenga piedras en el camino, que sea fácil de transitar. Y cuando nosotros entendemos esto y somos íntegros en esto, porque es importante la integridad. En este año hay dos palabras que son claves, integridad e integralidad. Si se quiere, íntegros, integrales. Y cuando la Biblia en Hechos 8 nos relata el momento en que por la predicación de la palabra en Samaria muchos se convierten, van los apóstoles Juan y Pedro y oran por las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y un tal Simón, que era un brujo que andaba por allí, quiso por dinero tener el don del Espíritu Santo y Pedro se manifestó de una manera tremenda. Este conjunto de palabras nos está marcando una realidad. Nuestro Evangelio tiene que ser contundente. Tenemos que plantarnos muy firme con aquellos que por paga, por diferentes situaciones o apetencias, tuercen el Evangelio y lo llevan para donde les conviene que el Evangelio vaya en ese determinado momento. Y en esto tenemos que ser muy claros. Dios quiere derramar del Espíritu Santo y tenemos que ser íntegros. No tenemos que recibir nada que comprometa nuestra fe, que comprometa nuestra vida. Nosotros tenemos que estar limpios, aunque eso nos haga perder muchas muy buenas oportunidades, pero que no son de Dios, que no vienen de la mano de Dios. Pero también tenemos que ser integrales, es decir, que el Evangelio tiene que llegar con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas, con el bautismo del Espíritu Santo, porque la gente está necesitando milagros de Dios en sus vidas y nosotros tenemos esa bendición y es el tiempo de manifestarla en medio de nuestro pueblo. Cuando entremos en el segundo trimestre, la palabra de Dios que nos marca o que nos marcará es Primera de Crónicas 29-19, que es la oración de David por Salomón, en la cual él pide: concédele también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que pueda cumplir tus mandamientos, preceptos, leyes, poniéndolos todos en práctica, y para que pueda construir el templo para el que he hecho preparativos. Una palabra que hace más fuerte todavía el concepto de integridad e integralidad. Ser íntegro, ser de una sola pieza, haciendo lo que Dios quiere. Y por el otro lado, ser íntegro para construir, integralidad. Tengo que hacer toda la tarea, no puedo dejar algo, tengo que ser integral, no me dedico solamente a una cosa, a todo. Y hoy, más que nunca, la iglesia tiene que comprender esto, porque Dios quiere hacer milagros, prodigios, señales, pero también quiere prosperar, también quiere sacar al pobre del muladar, también quiere hacer milagros en la vida de las personas, en la educación. Dios quiere transformar las situaciones, Dios quiere darnos una participación en el ámbito de la sociedad, en el ámbito social, donde la iglesia no se puede quedar callada. Y aunque nosotros sabemos que el retorno del Señor es inminente, también sabemos que hasta el último momento tenemos que estar con la mano en el arado, trabajando para Él y sirviendo a la gente con toda pasión y con todo amor. Y en este concepto, las palabras que reafirman esto son muy claras, ¿no? Las divisiones entre la gente que muestra Hechos capítulo 14, versículo 4 al 7, ahí había gente que se dividía, que estaba peleándose, y los apóstoles salen para seguir predicando. Ellos siguen con la mano en el arado, no paran de predicar por más que haya una situación difícil. Para entender la parte social tenemos que ver un texto que es pero muy específico en el tema y que va a traer evidentemente un montón de repercusiones. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 10,
16 al capítulo 11, 4, narra una historia muy especial, en la cual Roboam sube los impuestos, el pueblo se pone en contra, el pueblo que se pone en contra se declara su deseo de autonomía, de separarse del trono de David, como lo dicen ellos, pero en realidad era el trono de Roboam, y se levanta una figura como Jeroboam. Y cuando Roboam es expulsado y se va, porque manda al recaudador de impuestos y a piedrazos lo mata la gente, el pueblo. Cuando Roboam se va y va a generar un ejército, levanta 180.000 hombres poderosos que se encargaron o se iban a encargar de ir a aplastar esa sublevación. Dios se aparece a través de uno de sus profetas y les dice: no vayan, porque esto lo hice yo. Y ahí es donde se queman todos los papeles y se le apagan todas las luces a aquellos que establecen en las autoridades constituidas el orden y la autoridad divina. No es así, sino que lo que prima es el estado del pueblo, y lo que tenés que hacer es estar tomado en la mano de Dios para que Dios te diga dónde te tenés que parar, cuál es tu lugar. Hablábamos en el año 18 de ubicuidad. Muy bien, ¿dónde te vas a parar? ¿Cuál va a ser tu posición? Nuestra posición. Porque si nuestra posición está con los que sufren, como dice Isaías, de capítulo 16, versículo 3, entonces Dios saca al devorador y hace milagros y maravillas. Y Dios quiere romper cadenas de una manera muy especial. Por eso hay una contracultura que se tiene que generar, que es la contracultura de Jesús, que es muy interesante y que lo vas a ver de una manera muy específica en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 8 y 9, donde dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta palabra es muy fuerte porque Pablo está hablando acerca de dar dinero. Estaba levantando la ofrenda para los pobres de Jerusalén, siendo que él con Jerusalén tenía una relación bastante conflictiva por las doctrinas y las prácticas que llevaban a cabo en Jerusalén. Levanta una ofrenda para enviarla a los pobres que estaban en Jerusalén. Y lo que viene a decir aquí es esta contracultura. Primero, yo no estoy de acuerdo con esas personas, pero estoy para ayudar a mis hermanos. Siempre estoy para ayudar a mis hermanos. El amor está por sobre todas las cosas. Segundo, la contracultura de Jesús. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y cuando Él hace este cambio, es un paradigma nuevo. Viene a hablarte del dar para recibir, que rompe cadenas y que no solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con todo en tu vida. Por eso este trimestre, que es muy claro y que es muy fuerte, porque es un trimestre de progresión en la liberación, va como en un aumento, donde te está diciendo de una manera muy específica que ante la grieta no tenés que discutir, tenés que ir y seguir con las manos en el arado. Ante las situaciones conflictivas tenés que saber bien dónde te ubicás, en qué lugar te parás, y que por sobre todas las cosas, el máximo, llegar a la meta es llegar al amor, que todo lo puede y que todo lo da, al punto que se hace pobre siendo rico para que otros sean enriquecidos. Y yo creo que esto es clave, porque es lo que hizo Jesús, y nosotros como sus discípulos tenemos que caminar con esto, y vamos a ver que esto va a generar una apertura de puertas donde Dios va a librarnos de todo mal y generar una nueva explosión, y así llegar a la mitad del año, cambiar el aire y entrar con todo en el tercer trimestre, que va a ser un trimestre que lo vamos a denominar camino de transformación. Un camino que te transforma, un camino en el cual a medida que vas avanzando te va transformando. Y el texto que está mandando, que está sobre este trimestre, es el de Juan 9, 16 y 17, donde dice: algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron
a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Y él contestó, yo digo que es un profeta. Interesante, porque otra vez la palabra de la división, la disensión entre los grupos. Interesante porque en este camino de transformación uno ve que aparece un ciego que recibe la vista. Y este hecho milagroso trae aparejado problemas. Los religiosos analizan desde su óptica la situación y dicen, es pecador, no respetó el sábado. Y los otros que dicen, ¿cómo siendo pecador puede hacer este tipo de señales? Es un camino de transformación. Tenemos que entender a Dios y poder crecer en el entendimiento, en la revelación de Dios, nos hace poder caminar seguros. Por eso es un camino de transformación, es algo que tenemos que transitar. El primer texto que nos ayuda a entender esto está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Dice, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Interesante porque nos está hablando de la comunión. Jesús resucitado dice, voy para Galilea. ¿Dónde? Aquel lugar donde yo me sentía feliz con el pueblo, haciendo milagros y maravillas, pues allá nos vamos a encontrar. No nos encontramos en el palacio, no nos encontramos en el templo, nos encontramos en una playa y para los que conocemos la historia, el Señor los estaba esperando con un pez asado, les preparó un asadito. Y ese es el tipo de comunión que tenés que tener. En este camino de transformación, para entender a Dios, primero tenés que tener comunión con Él. Tenés que pasar tiempo con Él. Tenés que recibir de su presencia. Para llegar a amar lo que Él ama, ver la vida con sus ojos y entender con su mente. Esa progresión se va a dar estando junto con Él. La otra palabra que nos va a hablar muy fuerte es Hebreos, capítulo número 2, versículos 3 y 4, que habla muy específicamente, otra vez más, de esta integralidad de la misión, donde habla de la integridad y de la integralidad. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí tenés que ser íntegro, necesitas la integridad. Pero también la integralidad, porque cuando habla acerca del Evangelio, dice, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, te habla de lo integral del Evangelio, no es solamente creer en Jesús, sino también ver los milagros, vivir las situaciones de transformación que se dan a través de esos milagros por medio de ese camino que Dios abre, que no es algo instantáneo, sino que es un camino que tenés que andarlo paso a paso, metro a metro, kilómetro a kilómetro, tenés que avanzar en él permanentemente, buscándole con amor y compasión. Y entonces, la palabra habla acerca de una expansión, cuando el camino se abre de una manera extraordinaria. Y este texto que nos va a dar una dimensión de esto, nos habla sobre todo de la alegría que Dios quiere poner en tu alma y en mi alma. Y dice la palabra de Dios en Isaías 35, 5 al 10. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos de Jehová volverán. Y vendrá nación con alegría, con gozo perpetuo serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Un texto extraordinario porque te habla de milagros, de prodigios, de maravillas, de personas que alcanzan nuevas formas de vida. El ciego que ve, el mudo que habla, el sordo que escucha, el cojo que salta. Está hablando de toda una progresión extraordinaria de parte de Dios. Pero en medio de todo eso,
nos habla muy claramente de un camino. Y ese camino que se abre, que es de santidad. Y muchos creen que la santidad es no pecar. No, la santidad es hacer lo que Dios quiere. Volvemos a la integralidad, a saber dónde me tengo que parar, qué causa tengo que defender, dónde tiene que estar mi vida. Isaías 16, 3, 4 y 5 me marca bien claro. Sobre todo Isaías 16, 3 te marca el camino claramente y te dice por ahí se debe pasar. Y entonces ese camino que hablaba Juan al principio, en el primer trimestre, ese camino que se abre y que nosotros proclamamos va a ser un camino amplio, lleno de alegría, porque la gente va a disfrutar de los milagros que vienen de la mano de Dios. Y ante una situación terrible, porque como decíamos en la palabra que marca todo el año, Jeremías no venía de una situación fácil. Todo lo que veían sus ojos y escuchaban sus oídos eran lágrimas, quejidos y llantos y dolor, pero de ahí se sale porque nosotros tenemos un Dios que es el Dios de todos y que viene para hacer milagros porque no hay nada imposible para Él. Por eso este trimestre será un trimestre de un camino que se abre. Y ese camino lleno de alegría y de gozo porque Dios te quiere llevar de triunfo en triunfo. Y entonces llegar a la última parte del año, llegar a ese momento donde ya nos preparamos para inclusive lanzarnos a la siguiente etapa, pero en la cual Dios quiere cumplir muchísimos de tus metas y muchísimas de las promesas que te ha hecho de una manera muy especial. Y en este cuarto trimestre será un trimestre específicamente de avivamiento, donde la obra del Espíritu Santo será la clave de todo lo que va a suceder, la obra que el nuevo pacto produce en nuestras vidas, es decir, la sangre de Cristo obrando sobre nuestras vidas. Y el texto que marca es muy especial, es Cantares 5:1, donde la palabra de Dios dice: ya he entrado en mi jardín, hermanita, novia mía, ya he tomado mi mirra y mis perfumes, ya he probado la miel de mi panal, ya he bebido mi vino y mi leche. Y el coro le responde: queridos amigos, coman y beban todo lo que quieran. Un texto asombroso que a muchos les cuesta interpretar, pero está hablando de aquel que entra en su morada, ya no está en un lugar lejano, ni está en un lugar hostil, está en su lugar, en su jardín, y toma su leche y toma su vino y disfruta de sus perfumes y prueba su miel, y está en la etapa del comienzo, porque es el comienzo, recién entra en el jardín, recién prueba la leche, el vino, la miel, está probando, es el comienzo de algo que viene de una manera extraordinaria a cambiar la historia, y que no es solo para él, sino que dice a todos los amigos, los muchachos. Ese coro dice: prueben, tomen, gocen. Y esta bendición es para todos. Como decíamos, la palabra para el año, de una manera fuerte: yo soy Dios de todos. Así dice Dios. Jesús está diciendo: yo vine por todos, yo estoy por todos, yo quiero bendecir a todos. Y cuando todos empiezan a sumar y empiezan a probar de la leche, de la miel, del vino, empiezan a probar los perfumes, empiezan a disfrutar del jardín, empiezan a sentir que hay un cambio de realidad, algo nuevo que empieza a suceder. Y esto es lo que va a ocurrir en este trimestre. Un cambio extraordinario, un cambio maravilloso, donde el nuevo pacto genera un cambio espectacular, porque la gracia se empieza a filtrar por nuestras vidas y llega a las vidas de otros para ser transformados. El primer texto que nos avala en esto es Marcos, capítulo número 14, versículo 23, donde el Señor Jesús se para y levanta la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y es la gracia de aquel que se empobreció para enriquecernos. Y acá el efecto de esa gracia, que es la bendición sobre nuestras vidas y un cambio de temporada muy, pero muy especial. En ese sentido, el cambio que produce, el efecto que se produce, es tan amplio que abarca a todos, de tal manera que los fariseos, allí en Lucas capítulo 23, versículo 5, admiten que Jesús desde el norte, desde Galilea, desde allá arriba, casi Siria, hasta Jerusalén, todo lo alborotaba y todo lo llenaba. Claro, el alboroto era
la felicidad del pueblo que cantaba, que gozaba los milagros que Jesús hacía, porque en los lugares donde Jesús iba entrando, liberaba con su palabra y traía a través de sus milagros un cambio de vida para las condiciones en que vivían las personas. Y esto se va a establecer en medio nuestro. A través de cada uno de ustedes, la gloria se va a expandir porque somos discípulos de aquel que se empobreció para hacernos ricos, y nosotros vamos a soltar esa riqueza de una manera extraordinaria. Riqueza que no es solamente monetaria, riqueza que es total en la vida de las personas y que llega a toda criatura que abre su corazón, porque Él es Dios de todos. Y para terminar este trimestre de una manera muy especial, el recuerdo de Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9, donde se habla de una situación muy especial que se da en la misión en Tesalónica. Se produce una reyerta muy fuerte donde dice la palabra que a través del ministerio que Pablo desarrolló en la sinagoga, algunos judíos se convirtieron, muchos de los griegos piadosos, que eran hebreos también, y muchas mujeres se convirtieron. Y es interesante porque los griegos piadosos, aunque eran judíos también, se los consideraba menores porque nacieron en la diáspora. Y las mujeres, se sabe que hasta el día de hoy luchan por la igualdad que en el Centro Cristiano de la Vida tienen en todos los ámbitos. No hacemos discriminación de género. Aquí desde siempre fuimos exactamente iguales, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, y que en el mundo hasta el día de hoy se sigue luchando por esa igualdad. Y entonces uno ve que los sectores más desfavorecidos eran los que más se acercaron a Pablo para recibir la palabra, y fueron los que recibieron bendición, y se establece un alboroto grande donde los judíos religiosos van a levantar a algunos forajidos para hacer toda una reyerta, una pelea, y Jasón, que era el que prestaba la casa, termina preso con algunos otros hermanos a quien Pablo libera a través de una situación de juntar el dinero para pagar la fianza. Pero lo interesante de todo esto es que cuando uno va a Tesalonicenses capítulo 1, encuentra a Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica diciéndole: ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Se está refiriendo a esto, y no recibieron la palabra solamente, sino que la recibieron con demostraciones de poder y en el Espíritu Santo. Y habla acerca de esa integralidad del Evangelio que llega en palabra, que llega en poder, que llega en el Espíritu Santo, que parte yugos, que parte cadenas, que parte ligaduras y que abre un espacio nuevo para una transformación gloriosa. Por eso es tan importante que nosotros veamos que este avivamiento llega para instalarse en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean y en las vidas que están más allá. Porque dice de Tesalonicenses: nosotros sabemos cómo, partiendo de vosotros, la palabra fue predicada en todas partes. Y esto es interesantísimo. Un Pablo que reconoce el efecto que la palabra produjo, que los milagros produjeron, que el Espíritu Santo produjo en Tesalónica, y cómo desde Tesalónica salieron a todas partes. Y esto es lo que Dios nos está diciendo: salir, llegar, alcanzar y llenar todo con el Evangelio de Cristo. Y entonces, como corolario para cerrar este año, tenemos el texto donde Jesús es juzgado por Pilato, Lucas capítulo 23, versículo 6 en adelante, y se nos narra que al enterarse que era de Galilea y sabiendo de qué será jurisdicción de Herodes, se lo envía a Herodes. Ahora es interesante, Jesús no era de Galilea, Jesús era de Belén, cerca de Jerusalén. Sin embargo, la identificación es clara. Y este es otro concepto muy claro que nosotros tenemos que tener. Nos van a empezar a identificar con los milagros, con los prodigios y las maravillas. Así como en Tesalónica y así como en los diferentes lugares donde fuimos narrando en textos bíblicos, se empezaron a identificar a los discípulos con Jesús y con las cosas que Jesús hacía. Así ocurrirá con nosotros y seremos identificados con Jesús y con los milagros y con las maravillas y con todas las cosas que Él hacía. Algunos para sumarse a nosotros y ser transformados, y otros para la crítica y aún el ataque, porque ser manifestados o ser manifiestos produce este tipo de situaciones. Es inevitable. Pero lo interesante de este texto es que cuando lo recibe cuando lo recibe Herodes,
está contento porque quiere ver algún milagro, que Jesús haga algún milagro ante él, como si fuera un showman Jesús o algo por el estilo. Y termina, como todos sabemos, en la decisión de crucificarlo y en toda la maldad que se expresa a través de los ataques. Pero lo que a nosotros nos impacta, o lo que impacta de una manera muy especial, es esa identificación que hay. ¿Cómo lo identifican a Jesús? Y nosotros vamos a vivir bajo esa misma identificación a lo largo de este año. Vamos a ser identificados con Jesús de una manera muy especial y en medio de eso recordar o ver lo que Jesús hacía en Juan 7:25 al 31, donde habla acerca de los religiosos, la repercusión que tienen las acciones de Jesús en los religiosos y la salvación que generan en el pueblo. Esta dicotomía en la cual unos se airan de una manera terrible y otros saltan con júbilo y con alegría porque ven que hay milagros, prodigios, señales y maravillas para todas las personas. Y para terminar y reafirmar esto que decimos desde el principio del año, que nada hay imposible para Él, dice la palabra de Dios en el Salmo 77, versículo 10 al 20. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en todos los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste al pueblo, a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Una palabra que nos hace recordar los hechos milagrosos de Jesús para proyectarlos a lo nuevo, pero también una palabra que nos dice, cuidado que sus pisadas no las reconocen y es necesaria la intimidad y la comunión con Él para estar juntos, para entenderlo y para caminar a su lado. Este es un año en el cual la intimidad, los milagros, el avivamiento, todo va gestándose. Por eso dijimos que es un año de avivamiento, donde la obra del Espíritu Santo va a ser permanente y donde tenemos que buscar de la obra del Espíritu Santo. Cuando bajamos esto al ámbito personal y al ámbito familiar, hablamos de un año donde los sueños comienzan a realizarse, un año donde no importa el entorno, la situación, la historia que estamos viviendo, sino aquel Dios que es Dios de todos, que nadie queda al margen, que no hace acepción de personas y que viene para bendecir porque para Él no hay nada imposible. Y por eso te llamo a que este año estemos con todo buscando a Dios, para andar en ese camino extraño que Dios abre en medio de las aguas, en ese camino extraño que Jesús utiliza caminando sobre las aguas, camino que ya se profetizaba, porque no está hablando simplemente del momento en que se abrieron las aguas, sino de caminar sobre las aguas. O se abren o caminás sobre ellas, pero que Dios tiene cosas grandes para darte en este año y abrir sobre tu vida los cielos y derramar sobre tu vida bendición. Por eso es momento de orar, por eso es momento de buscar a Dios, por eso es momento de abrazarse a la presencia de Dios y dejar que Él toque nuestras vidas. Señor, introduzco a tu pueblo en este año 19, a un año de avivamiento, a un año, Señor, donde ellos descubrirán que no hay nada imposible para vos y donde la gloria de tu Espíritu Santo se va a manifestar. Año en el cual, Señor, veremos divisiones, veremos situaciones, grietas que se amplían, pero también donde veremos la mano tuya respaldando, haciendo milagros, prodigios y señales y rompiendo toda ligadura, porque tú eres el Dios de la gloria, porque tú eres el Dios del amor. Jesús,
Que tu mano de poder venga, que la gracia comience a llenar los corazones, que cada corazón en este momento se llene de la plenitud de tu Espíritu Santo para arrancar un año llenos de gloria, llenos de poder, sabiendo que vamos por un camino maravilloso y que ese camino se va a ir ampliando, lleno de gozo y de alegría, hasta llegar en un cuarto trimestre a entrar en nuestro territorio, en el territorio donde ya tenemos nuestra leche, nuestra miel, donde disfrutamos todo lo grande y bueno que tú tienes para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra vecindad, para nuestros vecinos, para nuestra sociedad, para todos aquellos que conforman la comunidad de fe, que busca tu rostro, que clama, que busca tu presencia, que desea llenar su alma de tu amor y de tu poder. Señor, muéstrate en este año 19 con un avivamiento glorioso y haznos ver, Señor, que tú estás siempre delante nuestro, como ibas allí a Galilea, delante de los discípulos, para encontrarte con nosotros y llenarnos de gloria, y llenarnos de poder, y llenarnos de bendición, porque tú nos amas con amor eterno y nosotros te amamos con todo el alma. Te entregamos nuestra vida y nos ponemos en tus manos para que en este año nos uses con tu poder y ser parte de esa misión tuya, colaboradores tuyos en el Missio Dei que Dios tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Que la gloria de Dios se abra sobre sus vidas y que los cielos abiertos hagan que puedan tener completa comunión con el Señor y ver su gracia operando sobre sus vidas. Dios los llene de su paz.